Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro video número 3 en estos momentos. Estamos comenzando a grabar la exégesis de Filipenses, episodio número 3. Este es mi correo electrónico. Y ahora vamos a analizar, aquí tenemos la síntesis de lo que vamos a mirar en esta ocasión. Nos quedamos analizando en nuestras lecturas. Ya di las lecturas correspondientes, se tienen que dar para poder continuar con nuestra etapa número 1. Y ahora, analizando el versículo 14, capítulo 2, verso 14, encontramos la siguiente palabra. Dice el siguiente texto, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué nos indica ese versículo? El 14. Que posiblemente la congregación no es que sea una seguridad, pero tiene problemas de murmuración. Infortunadamente, las congregaciones van creciendo y al ir creciendo pueden surgir problemas de chismes, de murmuración, de descontento. Allá aparte no se saca al frente, no se saca a la luz y puede socavar los cimientos de confianza de una congregación. Entonces, esta congregación se nota cuando Pablo les dice: hagan todo sin murmuraciones. Posiblemente recibió información de que están sucediendo cosas en la congregación que desagradan, que no es adecuado. Pero bueno, es una congregación, son humanos y tienen problemas, tienen situaciones. ¿Qué más encontramos? Bueno, en el versículo 15 encontramos otra palabra. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es de concentrarse en las palabras últimas del versículo, donde dice: donde resplandecéis. Para Pablo, la congregación es una congregación que está teniendo, vamos a decir, brillo propio en el área donde se está desenvolviendo. Al momento en que se les dice, ellos están en medio de una generación maligna y perversa, y ellos resplandecen como luminares, o como luminarias, o como luces, o como gentes que están teniendo una conducta, una actividad, una actitud social diferente. Dígame usted si en el área donde usted se encuentra, las personas del área donde nos encontramos nos miran a nosotros como personas diferentes, nos miran a nosotros como personas que mantenemos una ética adecuada, o somos igual que la generalidad del grupo social donde nos encontramos, donde vivimos. Si la sociedad que nos rodea nos mira a nosotros en forma diferente, entonces también usted puede ser o debe de ser un ejemplo en su comunidad. La congregación de Filipos, así como Pablo los está llamando, les dice que resplandecen como luminares en el mundo. Nos indica que esta congregación entonces es una congregación, es un grupo de cristianos que son ejemplar, que son un modelo a seguir. No sabemos, todavía no hemos analizado las demás congregaciones, las demás cartas. Con el paso del tiempo lo vamos a ir haciendo. Pero por lo pronto encontramos que la congregación de Filipos es una congregación especial. ¿Qué más encontramos? Bueno, seguí leyendo los versículos 16, 17, 18 hasta el 24 y solamente encontré datos de cosas de Pablo, que es el autor. Pero en el verso 25 encontré un dato interesante. Vamos a leer aquí lo que dice el verso 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Todas esas palabras, cuando Pablo dice vuestro mensajero, quiere decir que es procedente de Filipos. Proveedor o ministrador de mis necesidades es que fue a mirar a Pablo donde está encarcelado con un propósito específico: suministrarle lo necesario para sus necesidades. Le llama mi hermano y le llama colaborador y le llama compañero de milicia, lo cual indica lo siguiente:
que Epafrodito pudo haber sido ya un funcionario en la congregación. Disculpen si uso la palabra funcionario, pero en cada congregación que está perfectamente bien organizada, bueno, no perfectamente, organizada, pero con defectos, como quiera que sea. Pero si en el principio de la carta leímos en el versículo 1 que tenía ancianos y diáconos, aparece la palabra obispos, pero recuerden que obispos, diáconos, presbíteros, pastores son palabras que se usan intercambiablemente para las personas que han sido seleccionadas por Dios y por la congregación para hacerse cargo de las actividades de ministrar en todos los aspectos a la congregación. Cuando se menciona aquí la presencia de Pablo, de Epafrodito, puede haber sido un funcionario de la congregación. Permítaseme usar la palabra un diácono, un evangelista, puesto que Pablo menciona en el verso 25 que ha sido mi hermano y colaborador. Entonces conoce cómo evangelizar con Pablo y compañero de milicia, que está perfectamente hermanado con la obra de Pablo, la obra de la expansión del evangelio. Entonces es un colaborador importante procedente de la congregación de Filipos, lo cual es bastante interesante. Cada predicador, cada misionero, cada evangelista necesita encontrar su Epafrodito, su colaborador, sus compañeros que le ayuden. La obra no puede avanzar, no puede ir más adelante con una sola persona trabajando. Si una congregación piensa o le recarga el trabajo solamente al guía principal, al líder o a los ancianos, la congregación no ha entendido todavía su presencia en este mundo, la razón de su presencia en este mundo. La razón de su presencia es para dar a conocer a Cristo de toda la congregación. Infortunadamente, un gran grupo, una gran mayoría de congregaciones, descarga la responsabilidad que la congregación tiene, la descarga sobre los hombros de aquellos guías que voluntariamente están realizando el trabajo de la evangelización, de la predicación. Y necesitamos entender que el trabajo de la expansión del evangelio es trabajo de todos, no nada más de los guías que tienen la capacidad para dirigir una congregación, sino también de la congregación en general. Cada uno de los miembros de la congregación, hombres y mujeres, tienen capacidades especiales que Dios le ha proporcionado. No puede existir un miembro en ninguna parte del mundo que no tenga ninguna capacidad. Todos, aunque sea una capacidad, tienen. Bueno, seguimos. Puede ser que en lugar de funcionario solamente haya sido un miembro activo, un colaborador, una persona con fuego en el corazón, dispuesto a colaborar, a trabajar por la expansión del evangelio, y están bastante preocupados por la situación de Pablo en sus prisiones. Ha iniciado. En el libro de Filipenses estamos viendo el concepto de un representante. Es de entenderse que posiblemente la congregación completa, en su amor hacia Pablo, le hubiera gustado ir todos para animarlo, para visitarlo, para consolarlo en donde está prisionero. Pero ha surgido este concepto, un representante que lleva la voz de todos. Una persona que el grupo ha seleccionado para que vaya en el nombre de todos y proporcione a Pablo lo que Pablo más adelante va a mencionar que ha recibido. Vamos a ver, en el versículo 26, 27, no aparece nada, habla nada más acerca, Pablo sigue hablando de Epafrodito, 27 también, de Epafrodito nada más, ya no de la congregación. Pero en el verso 28, Pablo usa estas palabras, dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Cuando se usa la palabra, así como Pablo la está usando en el verso 28, nos indica que la congregación está sufriendo por la ausencia temporal de Epafrodito, sufriendo por la situación que le está aconteciendo a Pablo, pero también puede ser que la sociedad que los rodea ahí en Filipos, recuerda que no toda la congregación, no todo el pueblo, no toda la ciudad de Filipos se convirtieron en cristianos. Entonces, normalmente, cuando un grupo de cristianos se establece en cierto lugar, los demás miembros de esa comunidad miran con recelo el surgimiento de un grupo religioso nuevo. Recordemos que Filipos, todavía no lo menciono, pero Filipos es una ciudad, es un conglomerado social compuesto por griegos. Lidia ahí fue convertida. Entonces, es posible
que hay problemas sociales, que la sociedad los mira con recelo, que están en desacuerdo porque este grupo ha dejado de adorar a los dioses paganos y ahora están adorando a Jesucristo en la forma correcta. No lo sabemos. Recuerde que viajamos al pasado, nos ponemos en el contexto social de la época. Todavía no existía el catolicismo, no existían los mormones, no existían los testigos de Jehová, no existían los grupos religiosos que en la actualidad existen en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué grupos sociales o religiosos existían? Existían adoradores de Júpiter, existían adoradores de Diana, existían los adoradores, los griegos eran adoradores de su sistema religioso, de su panteón religioso. La palabra la palabra panteísmo significa sistema de adoración de dioses, un concepto filosófico. Entonces, cuando decimos la palabra panteón religioso de los griegos, nos estamos refiriendo al grupo de dioses que ellos adoran, en el momento en que se está escribiendo la carta. En nuestra época la palabra panteón se usa para los cementerios, pero en el mundo griego de la antigüedad, el panteón significaba el grupo de todos los dioses. Recuerden que la palabra teo significa Dios. Continuamos. Versículo 29, no encontramos nada interesante acerca de la congregación, pero en el versículo 30 sí encontramos algo que se apega al grupo, a la congregación. Recuerden que estamos buscando los datos aproximados de los receptores. En el lugar donde usted se encuentre, si no tiene comentarios, no tiene diccionarios, no tiene más a la mano, el uso de esta técnica le va a ayudar a entender qué clase de congregación es la que recibió la carta que Pablo les envió. Los filipenses son un grupo muy especial, muy querido por Pablo, y te vamos a mirar más detalles. En el verso 30, donde dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La clave aquí se encuentra para poder encontrar algo de la congregación, es la conjugación de la palabra servicio, vuestro servicio. Cuando dice Pablo, dice lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Quiere decir que la congregación ha estado muy solícita y entonces ha proporcionado algo para servir a Pablo. En el verso 30, Pablo, el texto no menciona qué es servicio, nada más dice que Epafrodito fue y le proporcionó lo que la congregación le enviaba, que fue algo que fue de mucha ayuda, que fue vital para Pablo. Por eso cuando Pablo dice que está contento porque Epafrodito cumplió con la atención de vuestro servicio. Pablo está encarcelado. Y ustedes y yo sabemos que una persona encarcelada adolece de muchas necesidades. Entonces entendemos que en el mundo grecorromano también se entiende la misma circunstancia. Pablo está encarcelado, posiblemente no tiene, bueno, ya sabe, vamos a ver más adelante, que no está totalmente abandonado, puesto que hay grupo de personas que lo están acompañando, lo están visitando. Pero posiblemente tienen menos economía, menos finanzas, y esta congregación tiene muy buenas finanzas, puesto que le van a enviar a Pablo recursos para que sobreviva en el lugar donde se encuentra. Por eso la frase donde dice, estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida a ese Epafrodito para suplir, o sea, para llevarle lo necesario, dice, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Finalizo el capítulo 2. Me brinco al capítulo 3 y hay tres versículos en el capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, esta situación, este párrafo que aquí estamos viendo, nos indica lo siguiente. ¿Qué nos indica? Nos indica que deben de tener cierta oposición por parte de los judíos. No hagan caso del teléfono, está sonando, me están llamando, pero no voy a contestar en estos momentos. Los judíos en la congregación de Filipos se han puesto celosos
quizá por el éxito del cristianismo, y están en oposición con el grupo de cristianos que se reúnen. Recuerden que una de las tácticas que Pablo tenía para evangelizar es que primero iba a las sinagogas que están desparramadas en las ciudades más conocidas del Imperio Grecorromano. Así que primero se acerca a las sinagogas que debe de existir en cada ciudad importante. Para que una sinagoga pudiese existir en estas ciudades, era necesario que cuando menos hubiera 10 judíos. Y entonces ellos solicitaban a las autoridades permiso o autorización para tener o construir un lugar donde reunirse y adorar a Jehová. Recuerden que hablamos de judíos, adorar a Jehová. Es posible que los judíos de ese lugar están celosos porque Pablo ya habló con ellos, no hubo reacción y entonces se están reuniendo en otro lugar adorando a Dios. Ahora, también puede ser que esos mismos que se oponen, que Pablo les habla duramente porque les dice que son perros, que son mutiladores del cuerpo, que son malos obreros. Deben de ser, si no son judíos del área, entonces deben ser judaizantes, judíos itinerantes, comerciantes judíos, que ya tienen noticias de que Pablo ha pasado por distintos lugares y ha alborotado la población en el establecimiento de nuevas congregaciones. Recuerden que los romanos, en cierta medida, miraban a los cristianos como otra secta judía. Y bueno, les guardaban el respeto adecuado, no los maltrataban. Pero los judíos, que tenían cierta, vamos a decir, cierta preponderancia en el Imperio Romano, eran respetables, están influenciando para que el cristianismo no se desarrolle, no se desenvuelva. ¿Qué cosa hay en la mente de esos judíos o judaizantes? No lo sabemos, no lo sabemos a ciencia cierta. Odio, rencor, envidias, simplemente están en desacuerdo con Pablo. Pablo antes era un líder judío, y cuando fue convertido, cambió totalmente su mentalidad y se convirtió en un promotor del cristianismo, lo cual no pueden sufrirlo un buen grupo de judíos. Pero Pablo ahora está utilizando frases que son peyorativas, en mi concepto, cuando dicen: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Entonces, esta frase me indica que los judíos están en oposición a este grupo allá en Filipos, lo cual otra vez me da la certeza de que están sufriendo una especie de presión social ahí en la congregación. Quizá los judíos son de los más prominentes en el grupo, en la sociedad, y están promoviendo que los cristianos no sean aceptados. No sabemos a ciencia cierta, pero cuando ya continuemos con el análisis total de la carta, vamos a mirar más detalles. Encontramos también en el verso 4, verso 5, no encontré bastante información, dice nada más cosas de Pablo. Verso 5 también está diciendo cosas o situaciones de Pablo. El verso 6 lo mismo, sus características. Como no estamos buscando los datos del autor de la carta, sino los datos de los receptores, entonces los brincamos, los pasamos por alto. Pero en el verso 6 aparece una palabra que es importante. Miren lo que dice. El verso 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Si ustedes ya son cristianos, ya entienden el concepto eclesía, el concepto iglesia. Cuando Pablo dice que estos perros, estos fariseos, estos maltratadores de los cristianos, en el versículo 2, mutiladores del cuerpo por la cuestión de la circuncisión, les dice que son perseguidores de la iglesia, entonces aquí encontramos algo interesante. Poco a poco, a través de los años, el grupo va adquiriendo conciencia. Los grupos cristianos que se van estableciendo en distintos lugares van adquiriendo la conciencia de que son un grupo separado. Posiblemente no fue inmediata la adquisición de esa conciencia de ser un grupo muy especial. Pero ya al comenzar a mencionar, como en este caso Pablo que menciona, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia,
Pablo ya está haciendo una separación entre los judíos que practican el judaísmo y aquellos otros judíos que están conformando el nuevo grupo religioso llamado cristianos. Recuerden que en Antioquía de Siria fue donde se les comenzó a llamar cristianos por primera vez a aquellas personas que se reunían para aprender más del cristianismo, para convertirse en cristianos y abandonar las leyes judaicas. Entonces, algo importante que necesitamos entender, el concepto de iglesia, un concepto diferente a ser judío. Soy judío, pero al mismo tiempo soy hijo de Dios, soy cristiano. Y el gentil va adquiriendo una sensación de pertenecer a un grupo muy especial, el grupo de la iglesia. Recuerden que en estos momentos no van a existir los grupos sectarios que en la actualidad existen. En aquel momento, incluso entre los judíos, existían los fariseos, existían los saduceos, son grupos judíos, existían los herodianos, grupos políticos prácticamente, pero de raza judía, existía la gente del pueblo y existía también aquel grupo de los esenios que se reunían en las cuevas, en los lugares apartados cerca del Mar Muerto, allá en Palestina. Entonces, los mismos judíos están divididos cuando menos en unas 5 sectas. Cuando los romanos se dan cuenta o se enteran o observan el surgimiento de este nuevo grupo, para los romanos simplemente es una secta más de los judíos. Pero ese grupo especial, al menos lo miramos aquí en la frase de Pablo, nos indica que poco a poco el grupo de las iglesias de Cristo van adquiriendo un concepto, el concepto adecuado, de que son un grupo especial, separado. Recuerden que la iglesia es separada, es apartada, es toda persona que abandona el pecado e ingresa a un grupo especial, un grupo selecto de personas que han sido limpiados de sus pecados cuando han obedecido el Evangelio en el bautismo. Entonces, ese concepto de iglesia, usted y yo necesitamos también proclamarlo donde quiera que estemos. Recuerden que la sociedad que nos rodea en la actualidad le llama iglesia a las estructuras físicas donde se reúne cualquier grupo religioso. Así que se menciona la iglesia católica en referencia al edificio, la iglesia mormona en referencia al edificio, la iglesia pentecostés en referencia al edificio, porque tienen sus nombres y se distinguen en la actualidad. Pero el concepto real de iglesia o de eclesía significa los que son apartados, separados, y el concepto más correcto, nuestro Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Entonces, no somos una iglesia o la iglesia, somos su iglesia, porque Jesús nos compró con su sangre. Entonces, si nos compró con su sangre, pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo y debemos de seguir las normas que nuestro Señor nos muestra en el Nuevo Testamento. No hay otras normas. Si las iglesias que existen tienen otras normas, son normas escritas por hombres y obligan a sus seguidores a obedecerlas. Pero a nosotros nos obliga sí mismo, nos obliga las normas del Nuevo Testamento. Somos cristianos por convicción, no por herencia, no porque mis padres hayan sido cristianos, también yo soy cristiano. Yo soy cristiano por convicción, por pleno entendimiento de las Escrituras. Espero que también usted sea cristiano precisamente por esta razón. Y que no sea cristiano solamente porque papá y mamá son cristianos o abuelito y abuelita son cristianos. Recuerde usted, no somos una secta, somos la iglesia de Cristo. Otra frase, otra cuestión que tenemos que analizar aquí. Filipos se entiende, no he dado todavía la biografía o la historia del origen de Filipos, más adelante lo vamos a mirar, pero Filipos es un grupo de pequeños pueblitos, pequeñas colonias, donde los romanos, los soldados romanos ya pensionados, ya jubilados, se retiraban, el gobierno les proporcionaba tierras para sobrevivir y esos romanos ahí fueron pudientes, fueron ricos. Los soldados romanos se pensionaban a edad muy temprana, quizá 20 años de servicio, 15 años de servicio, no tengo ahorita a mis manos las notas adecuadas, pero con pocos años de servicio en el ejército romano podían pensionarse y el gobierno romano les proporcionaba los suficientes ingresos, más aparte les daba tierras. Entonces,
los historiadores, los comentaristas mencionan que Filipos era más bien un conglomerado de varias colonias. Pero surge aquí un concepto interesante. Si eran varias colonias ahí en Filipos, entonces debió haber sido una especie de comunidad de congregaciones y todos estaban en unidad, trabajando juntos. Y bien interesante esto, porque surge la idea de un movimiento socio-religioso en ese lugar, donde las congregaciones que hayan sido se concentran y se autollaman nada más la iglesia de Filipos, posiblemente sea, voy a usar la palabra cabecera municipal, donde se encuentran el liderazgo más importante, pero en cada poblado pequeño donde existían un conglomerado de ciudadanos que se convertían en cristianos, debieron de haber sido, vamos a decir, iglesias satélites, iglesias en casa, como mencionamos ocasionalmente en esta época. Si es así, entonces es interesante el concepto que se menciona, porque Epafrodito entonces debe ser un visitador itinerante de ese grupo de congregaciones a las cuales se le llama la iglesia de Filipo. Y si son un movimiento, se está introduciendo la idea de trabajar en conjunto. ¿Cuántas iglesias de Cristo usted y yo conocemos que son celosas nada más de su trabajo, pero pocos les gusta trabajar en conjunto con otra congregación para el trabajo de la evangelización, para el trabajo de plantar nuevas congregaciones? Es muy raro, no imposible, es muy raro encontrar congregaciones hispanas que se pongan de acuerdo 3, 4 o 5 para proporcionar fondos para que una persona vaya y establezca una nueva congregación. Generalmente en México, la información que tengo es que las personas van y establecen una congregación por voluntad propia, porque tienen recursos, porque tienen mucho amor hacia el Señor y van. Otras congregaciones se establecen porque a algunas congregaciones del extranjero les proporcionan los recursos para que estas personas inicien nuevas congregaciones. En cualquiera de las dos maneras, la obra de Dios, la obra de Cristo se está expandiendo. Pero este concepto, de acuerdo a la geografía de Filipos, es bastante interesante. Grupo de congregaciones pequeñas que se unen para proporcionarles entre todos, proporcionarle un sustento, una ayuda a Pablo, que está pasando en estos momentos por necesidades. Con esto finalizo la exposición de nuestro video número 3. Mil disculpas si en el video 1 y video 2 no se veía casi mi rostro. No quiero editarlo, no quiero modificarlo, puesto que es más interesante escuchar lo que se dice que mirar a la persona que lo está diciendo. Es un concepto personal. Así que no es tan importante las facciones de quien está hablando. Lo importante es conocer lo que se está enseñando. Si les agrada, adelante. Si les desagrada, bueno, es cuestión de ustedes. Bendiciones y nos miramos en el video número 4. Que la pasen bien.